infinitud del universo se mete en nuestros pensamientos y hace un fuerte llamado a la razón en el sentido de la existencia de otros mundos y otras civilizaciones además de la nuestra. Hasta ahora no hemos podido demostrarlo científicamente. Sin embargo, a través de la ciencia ficción, el cine y la televisión, hemos creado miles de galaxias y personajes que, como en el caso de las novelas de Julio Verne, pueden ser la visión de algo nuevo por conocer. Toda esta fascinación de lo que se encuentra fuera de nuestra atmósfera tuvo su origen en aquellos grandes científicos del pasado que, gracias a sus observaciones, pusieron las bases para la astronomía actual. Tal es el caso de Nicolás Copérnico, del cual hablaremos el día de hoy en nuestra sección Catadores de la Ciencia. Nicolás Copérnico, un genio revolucionario de ya hace del siglo XVI aproximadamente, cuando hizo sus aportaciones sobre lo que era la ubicación de nuestra Tierra en el espacio. Antiguamente se creía que la Tierra era el centro del universo. El centro, esta teoría es llamada geocéntrica, donde la concepción era prácticamente divina, puesto que el hombre había aparecido justamente por una creación de Dios y le había dado el espacio donde desarrollara sus múltiples actividades. Nicolás Copérnico, con sus observaciones, él quedaría por tener un telescopio de esta naturaleza, eran muy primitivas. Sin embargo, con el análisis, con la gran capacidad de observación, pudo establecer los perfiles donde veía el movimiento de los astros. Antiguamente la teoría presentada por Ptolomeo decía que la Tierra que la Tierra era propiamente el centro del universo, el Sol giraba alrededor de la Tierra y también los planetas. Posteriormente, estas ideas, después de varios siglos, se modifica con Nicolás Copérnico y establece cómo se empieza a hacer ese tipo de movimientos. Eran movimientos circulares, movimientos elípticos. ¿A qué obedecían estas fuerzas que iban modificando poco a poco la trayectoria de los planetas y de la propia Tierra? Obviamente, esto le trajo conflictos desde el punto de vista religioso, porque pues, no podía expresarlos de una manera franca, abierta, inclusive porque él mismo era parte del comité religioso de aquella época y que no podía exteriorizar tan fácilmente estas ideas revolucionarias. Galileo, fundamentalmente las ideas que son modificadas posteriormente son a través de Kepler y de Galileo Galilei, los cuales han confirmado o confirman justamente ese tipo de acciones durante la evolución o el desarrollo del movimiento planetario. La Tierra en sí misma tenía su ubicación, pero había problemas para explicar otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, con el descubrimiento de América, que confirma la curvatura de la Tierra, así como el que no era suspendida la Tierra, una sostenida por un grupo de elefantes, como mucho tiempo se creyó, o bien de que la Tierra prácticamente era un estado plano, ¿sí? Con estratos sólidos y el fondo de una materia incandescente como era la lava, porque veían que a veces salían a través de los volcanes y suponían de que el sustrato de la Tierra era un estrato de tipo fogoso. Así pues, las ideas de Copérnico fueron fundamentales para entender de que somos un elemento más en la naturaleza, en el espacio que nos rodea, y que poco a poco nosotros con nuestro ingenio, con nuestra capacidad de observación y obviamente con la aparición de instrumentos, nos han permitido llegar a la conclusión de que justamente nuestra Tierra pues, es un elemento más en este infinito mundo que es el universo. Posterior a los trabajos de Nicolás Copérnico, se plantearon también preguntas fundamentales. ¿Cómo es que el universo se originó? Y ese es quizá uno de los temas que más controversia han generado a lo largo de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque es un fundamento para uno compartir o tratar de explicar el conocimiento a través de mecanismos que se vayan observando, que se vayan visualizando. Así la ciencia, en este caso la astronomía, ha dado elementos para entrar a un concepto difícil de entender, de que no somos más que un punto en el gran universo. Y esto pues tiene implicaciones hasta filosóficas y también de explicación
puesto que entramos a un terreno donde se explican a través de principios físicos que a veces no son tan sencillos de entender, como puede ser la relatividad, el cambio de concepción de velocidad-tiempo y de la transformación de la materia. Estos fundamentos se han ido o se avalan a través de observaciones hechas como justamente las de Nicolás Copérnico. Este personaje pues tiene una influencia muy importante en nuestro entendimiento de la naturaleza, en este caso planetaria, y que no nos centra, no nos establece como el centro del universo, sino como un punto más perdidos en la infinidad. Mientras se busca vida en otros mundos, los seres humanos estamos acabando con la de nuestro planeta. ¿Qué estamos haciendo para evitarlo? A continuación, Anaí nos presenta una manera de conservar las plantas en jardines botánicos, como el de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en la sección desde el Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con el biólogo Gerardo García. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? Buenos días, para servirles. Ahora nos va a hablar acerca de esta especie que es una candelilla. ¿Qué nos puede decir de ella? Bueno, la candelilla es una especie que se encuentra más que nada hacia el norte del país, sí, hacia el norte de México, en la zona semidesértica. Sin embargo, desde muchos años anteriores ha sido sumamente explotada por la gran cantidad de cera que contiene en sus tallos. Esta cera ha sido utilizada mucho en la industria, sobre todo en la industria de la pintura, para la elaboración de la misma, en lacas, barnices, para hacer velas, ceras para zapatos, etc. La manera de cómo esta planta se prepara o se extrae la cera es mediante unos peroles muy grandes que la gente del campo tiene, en donde vierte la planta o los tallos de la planta. En esos peroles se tiene agua hirviendo. El agua hirviendo, el agua caliente hace que salga la cera de la planta, se recopila la cera y se hacen una especie de ladrillos, los cuales son utilizados ya en la industria. ¿Se sigue utilizando esta planta para extraer esa cera o...? Desgraciadamente ha disminuido, o afortunadamente ha disminuido mucho el uso de la cera de candelilla, y yo hacía un experimento con esta planta para que a los alumnos se les grabara mucho. Les traía un chicle en el cual se utilizaba la cera de candelilla, los chicles Canels, y desgraciadamente en esos chicles Canels la cera ha sido sustituida por cera sintética. ¿Y esta planta puede dar cera todo el año, solo en ciertas temporadas? No, todo el año da cera. Es en esta época, como ustedes la pueden ver, aunque sus flores son muy pequeñas, en primavera es cuando florece, pero esta planta, a diferencia de otras plantas, no tiene hojas. Su fotosíntesis se lleva mediante el tallo, como ustedes lo pueden ver, es un tallo verde, sin embargo, pues es una planta arbustiva. Entonces, para extraer la cera, ¿hay que sacarla toda o solo una parte? No, lo que hace la gente del campo es que le quita desde la base, se lleva las ramas desde la base y esta la transportan a los lugares donde extraen dicha cera. Para que una planta como esta crezca de esta magnitud, ¿se necesita mucho tiempo? Bueno, en la zona semidesértica, en su medio natural, el crecimiento es muy lento, ya que en esas zonas llueve poco. Entonces sí es un crecimiento lento, pero los campesinos saben hasta qué punto pueden explotar la planta. ¿Necesita de algún cuidado especial o solo así? No, la naturaleza es su cuidado especial, resiste grandes sequías y esto posiblemente acentúa la cantidad de cera que tienen sus tallos. Ahora, el hecho de que no tenga hojas es una medida de muchas plantas que no tienen hojas de zonas semidesérticas para poder soportar esas altas sequías. Si yo quiero, ¿puedo tener una en mi casa? ¿O? Sí, por supuesto que sí. Además, como ustedes la pueden ver, hay gente que le gusta mucho por la forma que tiene.
y bueno, se puede traer del campo y ponerse en casa en algún jardín. ¿Algo más que nos pueda decir de una característica física o...? Bueno, la planta, como les acabo de decir, es de la zona norte de México. Sin embargo, aquí en Aguascalientes la encontramos en un lugar donde nunca creímos que la fuésemos a encontrar, que es en el municipio de Calvillo, y no nos imaginábamos que la íbamos a encontrar ahí, puesto que ahí el tipo de vegetación es diferente a la de la zona semidesértica. En Calvillo tenemos una zona semitropical, y sin embargo es ahí donde la hemos localizado, a diferencia del municipio de Asientos o Tepesalá, que están al norte del estado y que cumpliría más que nada con las condiciones para que existiera esta planta. ¿Por qué? No sé decir, porque la encontramos en Calvillo y no en la zona semidesértica de Aguascalientes. Le quiero agradecer a usted, profesor, por habernos explicado más a detalle de esta planta, que realmente tiene bastantes usos y que muchos desconocemos. Entonces nos vemos la próxima semana en esta sección desde el Jardín Botánico. Muchas de las estrellas que vemos en el cielo son tan solo la luz de estas, que hasta ahora llega a nosotros después de haber desaparecido hace millones de años. Metafóricamente, todas las personas quisiéramos trascender de forma similar, cuando a pesar de nuestra ausencia física, se nos siguiera recordando al paso de los siglos con orgullo, alegría y gratitud. Lo mismo debería suceder con nuestra generación actual, para que al hablar de nosotros en el futuro, hubiese alguien que dijera: hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, existieron hombres y mujeres que entregaron su existencia por hacer de su mundo un lugar hermoso y maravilloso para vivir. Yo soy Luis Arturo Rosas Malacara y los veo en el próximo Cóctel de la Ciencia. Hasta pronto. Esta fue una producción de UATV.